Voy a dividir esta intervención mía en dos partes. Una sobre el antiaparicionismo guadalupano del siglo XIX y cómo se llega a la coronación de la Virgen de Guadalupe, que es un momento muy significativo e importante en este proceso. El antiaparicionismo guadalupano aparece ya en algún documento polémico del siglo XVI, más como temor a que las apariciones del Tepeyac se prestasen a desviaciones de interpretación sincretista que al hecho histórico en sí. Ellas no tuvieron un peso importante entonces. Ya en pleno siglo XVII, un proceso jurídico recogido en las llamadas informaciones de 1666 quiso dejar claro la historicidad de las apariciones con el objetivo de solicitar a Roma un oficio litúrgico propio en honor a la Virgen de Guadalupe. Para ello se instruyó un preciso proceso jurídico en México. El antiaparicionismo formal nace propiamente a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX bajo el influjo del racionalismo enciclopédico por una parte y sobre todo cuando el movimiento de independencia mexicano toma la bandera de la Virgen de Guadalupe como enseña patriótico-religioso de la independencia en tiempos de la invasión napoleónica de España, que es vista como un ultraje anticatólico a la fe por parte del racionalismo antirreligioso. En dicho contexto aparecen algunos atisbos de antiaparicionismo o de interpretaciones fabulosas del mismo. Quiero señalar los pocos autores antiguadalupanos que protagonizaron negativamente esta historia en este periodo. El primero y fundamental es un español, Juan Bautista Muñoz. Cito los autores ante Juan Bautista Muñoz. No voy a citar los títulos de las obras de estos autores, simplemente los nombres. Manuel Gómez Marín, 1819, José Miguel Guridi y Alcocer, 1820, Carlos María de Bustamante, 1840, José Julián Tornel y Mendívil, 1849, Francisco Javier Conde y Oquedo, 1852, Esteban Antícoli, 1884, José Antonio González, 1884, Luis Duarte, 1892. Todo ello delante de la tesis antiaparicionista de Muñoz. Pero otro autor, este mexicano, que depende de Muñoz, es el exfraile dominico Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando es un antiguadalupano sui generis, pues en su sermón de 1794 no impugnó las apariciones del Tepeyac, sino que las deformó, afirmando que la imagen de Guadalupe había estado en el Tepeyac desde tiempos muy anteriores a la conquista, siendo llevada por el apóstol Santo Tomás, quien habría predicado el Evangelio a los indios. Estos veneraban a la Virgen con el nombre de Tonantzin, pero luego la mayoría apostató de su fe y los indios cristianos escondieron la imagen.
la Virgen habría mandado a Juan Diego con su imagen para restituir el culto mariano en el Tepeyac. Para probarlo, citaba unas historias del Perú, afirmando que Jesucristo era lo mismo que Huitzilopochtli, que según él significa Señor de la espina en el costado. Serán en el siglo XIX varios mexicanos tendenciosos, antiguadalupanos, que lo citarán como autoridad para sostener sus tesis. En 1829, el recientemente independiente y medroso México se sentía amenazado por la quinta columna que podían representar las poderosas familias españolas que después de la independencia seguían residiendo en él. Y en tal virtud, un niño de 4 años, Joaquín García Escabalceta, fue ignominiosamente expulsado de su patria por el delito de ser hijo de un acaudalado padre español. Joaquín García Escabalceta será un convencido católico y un eximio historiador. A él se debe una de las biografías más importantes sobre Fray Juan de Zumárraga, estudiado sobre los documentos que logró encontrar en el Archivo General de Indias de Sevilla. Fue además de convencido patriota y católico, ejemplar en su compromiso social. Sin embargo, no estuvo inmune de un sentimiento inconsciente de antipatía hacia todo lo indio. Ya les he explicado las raíces de esta posición suya. Católico soy, aunque no bueno, ilustrísimo Señor, y devoto en cuanto puedo de la Santísima Virgen. A nadie querría quitar esta devoción. La imagen de Guadalupe será siempre la más antigua, devota y respetada de México. Si contra mi intención, por pura ignorancia, se me hubiera escapado alguna palabra o frase malsonante, desde ahora la doy por no escrita. De todo corazón quisiera yo que un milagro tan honorífico para nuestra patria fuera cierto, pero no lo encuentro así. Acaba la cita. Sus razones, sin embargo, aunque más cuidadas y eruditas, eran básicamente las mismas de Muñoz y Fray Servando. Al hablar de Juan Diego, a quien no considera real, pero sí, perdón para don Joaquín, tonto y semi-idólatra. Este es el juicio que él tiene sobre la figura de Juan Diego. Se trasluce su antipatía por los indios e igualmente se muestra escéptico sobre la validez de sus testimonios, que al decir que aunque hubieran ellos dejado documentos auténticos, no valdrían sus testimonios, y le cito, porque siempre han sido propensos a las narraciones maravillosas y no muy acreditados por su veracidad. Pues bien, en ese ambiente surge la idea de la coronación de la Santísima Virgen de Guadalupe como reafirmación del acontecimiento histórico y probado. La idea nació en Jacona, diócesis de Zamora, el día de la coronación de Nuestra Señora de la Esperanza,
que fue la primera imagen coronada, diríamos, canónicamente, con mandato de Roma, promovida precisamente por el padre Plancarte, apoyada por su tío, el entonces arzobispo primado de México, que fue el que realiza la ceremonia. El Papa León XIII acoge favorablemente la petición del episcopado mexicano y el 8 de febrero de 1887 expidió el breve que concedía la gracia solicitada. Para que se den idea de lo que costó llevar adelante todo esto, se levanta de nuevo una oleada de prensa antiguadalupana que hoy nos parecería de lo más inicuo y soez. Para que se den cuenta, en el mismo año de la coronación de la Virgen, bombardearon a todo México contra Guadalupe, contra el acontecimiento guadalupano, contra la coronación de la Virgen. Bueno, lo que les voy a leer lo van a entender perfectamente. Clero romano, qué bien tiendes tus redes a los incautos fanáticos para explotarlos. ¿Qué significa esta coronación? Una mentira, una farsa, con que quieres lucrar con los imbéciles. Las únicas víctimas son los indígenas y el pueblo ignorante y supersticioso. Esos desgraciados seres, dignos de mejor suerte, que los católicos apostólicos romanos y secuaces han embrutecido, convirtiéndolos en acémilas para explotarlos a su satisfacción. En tal contexto se encuadra la coronación de la Virgen de Guadalupe, la reafirmación del acontecimiento guadalupano como histórico y la petición de un oficio litúrgico propio, así como el del patronazgo de la Virgen de Guadalupe sobre todo el continente latinoamericano y las Filipinas, por su estrecha unión histórica con la Nueva España. En este cuadro se sitúa la figura del padre José Antonio Plancarte y Labastida, como uno de los defensores del acontecimiento guadalupano y ejecutor de la coronación de la Virgen pedida a la Santa Sede por parte de los obispos mexicanos, y reafirman el hecho histórico guadalupano, el acontecimiento guadalupano, y por lo tanto la existencia jurídica, diríamos, e histórica de Juan Diego, no como fruto de un, diríamos, mito. Y esto es muy importante porque de aquí parte verdaderamente el proceso de canonización de Juan Diego.